Noticias del día, y mucho me temo que teníamos un guión de las noticias y acaba de salir una última hora muy interesante que ya les comentaremos y que llega desde Estados Unidos. Pero vamos con las noticias del día con la ayuda de Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad con Luis del Pino. MUFACE, el organismo público encargado de proporcionar asistencia sanitaria y social a los funcionarios adscritos, lleva 36 años cubriendo con fondos públicos los gastos asociados al edificio de la calle San Bernardo. Este inmueble está bajo el control de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La entidad asume los costos comunes de los 72 inmuebles que conforman su fondo especial, los cuales alquila a terceros. Entre estos gastos se incluyen reparaciones menores, mantenimiento, limpieza y obras en la fachada, según informa The Objective, que cita un documento del Tribunal de Cuentas. En dicho informe se detalla que los gastos del patrimonio inmobiliario del Fondo Especial corresponden a reparaciones, conservación, costes derivados de las comunidades de vecinos y el pago del IBI. Bueno. Hombre, la noticia no es que MUFACE pagara los gastos del inmueble, que MUFACE pagara pues el portero, que MUFACE pagara todas las reparaciones, etcétera. Lo curioso son otras dos, porque digo que eso no es noticia porque bueno, en muchas ocasiones hay alquileres donde por el alquiler pues el propietario se compromete a hacer frente a determinados gastos. Lo llamativo son otras dos cosas. Primero, el precio ridículo al que se le alquilaba a la familia Gómez este edificio. Y segundo, que este edificio se le lleva alquilando a la familia Gómez 36 años por parte de MUFACE. ¿Por qué? Era Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, algún alto cargo ministerial para que tuviera derecho a edificio o algo por el estilo. Según la información de The Objective, pues la cantidad del edificio que controlaba la familia Gómez pues ha ido variando a lo largo del tiempo. Hubo un momento donde controlaban todo el edificio. Luego, posteriormente, algunos pisos no, otros sí. Ahí estuvo, según dice The Objective, la Sauna Dan, la famosa Sauna Dan en el Bajo. Luego la Sauna Dan cerró. Pero el caso es que, de una manera o de otra, la familia Gómez ha estado legada a ese edificio de MUFACE 36 años. Si echan ustedes cuenta y van para atrás, eso quiere decir que la familia Gómez ha estado de alquiler en ese edificio de MUFACE con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez. Aquí han pasado 5 gobiernos, 5 presidentes de gobierno, y la familia Gómez seguía de alquiler en un edificio de MUFACE a precio escandalosamente bajo, y encima dedicándose, parece, a ciertas actividades quizá no demasiado higiénicas y no demasiado legales. Y la pregunta es ¿por qué MUFACE ha estado alquilando 36 años ese edificio a la familia Gómez sin que parezca que tuviera ningún derecho a alquilar ese edificio a MUFACE, que se supone que tiene esos edificios para funcionarios, para casos, yo que sé, de funcionario que se traslada de ciudad y necesita un alquiler no demasiado caro temporalmente, o para destinos de vacaciones para funcionarios? Pero este edificio en concreto, ¿por qué ha estado 36 años alquilado a esta familia? Claro, cuando se ve qué tipo de actividades se realizaban en el edificio, pues entonces empieza la mente a elucubrar. Por supuesto, son elucubraciones absurdas, porque nadie se creería que en ese edificio se pudieran estar grabando a políticos, a periodistas, a jueces, a mandos policiales, a empresarios.
¿no? Eso sería demasiado conspiranoico, pensar que ahí se ha estado recopilando información para chantajear a algunas personas u otras. Vamos, sería demasiado conspiranoico pensar que es que todo eso era una operación de nuestros propios servicios de información para poder grabar a gente, ¿verdad? No, seguro que no era así. Seguro que hay alguna otra explicación. No vamos a pensar que es que las cloacas de los servicios de información eran las que aseguraban que ese edificio se alquilara a determinada familia para luego utilizar las instalaciones del edificio con el fin de ir pillando por sus partes pudendas, y nunca mejor dicho, a cierta gente de cara a poder tener armas con las que negociar con esa gente en el futuro en caso necesario. No, todo eso es demasiado conspiranoico. Seguro que hay alguna otra explicación mucho más razonable y limpia, pero caramba, 36 años alquilando Muface el edificio a la familia de Begoña Gómez. 36 años, 5 presidentes distintos de gobierno, y ahí seguía el edificio. Qué cosa tan curiosa y llamativa, ¿verdad? Bueno, ya saben ustedes que ese grupo terrorista yemení controlado por Irán, que son los hutíes, amenazaron a Israel hace unos días. Bueno, amenazaron al mundo. Dijeron que si Israel no paraba con sus operaciones en Gaza, pues que entonces intervendrían ellos y empezarían a atacar a todos los buques que pasaran camino del canal de Suez. Básicamente, pues ha sido un cruce de declaraciones. Dice Estados Unidos que o Hamás suelta ahora a los rehenes o va a ir a por ellos, por los de Hamás, con todas las consecuencias. Entonces los hutíes amenazan a Israel con el lanzamiento de misiles y con atentar contra el comercio internacional. Y a Trump se le ha llenado el gorro de pipas y ha enviado allí, ha activado un escuadrón aéreo que tiene en la zona y está dejando todas las bases, enclaves, posiciones de los hutíes en Yemen como un auténtico solar. A diferencia de incursiones anteriores de Israel que se centraron en las instalaciones operativas de las milicias hutíes, Estados Unidos está haciendo una operación a gran escala de neutralización de la amenaza. Escuchen. Los ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra los hutíes en Yemen resultaron en la muerte de varios líderes rebeldes, según ha informado la Casa Blanca. Además, Washington advirtió a Irán para que cese su apoyo al grupo terrorista. El asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, reiteró en una entrevista con ABC News que todas las opciones están sobre la mesa para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Respaldado por Teherán, este grupo terrorista ha controlado gran parte de Yemen durante más de una década. Los hutíes, abiertamente hostiles hacia Israel y Estados Unidos, aseguran que sus ataques contra buques en el Mar Rojo son una represalia por la ofensiva israelí en Gaza. Bueno, pues eso, los hutíes utilizan el comercio internacional como rehén para tratar de imponer a Israel un cambio de rumbo en lo que respecta a la franja de Gaza. Ya lo han intentado en el pasado, ya recuerdan ustedes que hubo operaciones contra buques que transitaban por toda aquella zona camino al canal de Suez o viniendo del canal de Suez, lo cual afectó al comercio internacional de manera directa, y Trump ha dicho que, en fin, que no va a consentir semejante tipo de chantaje. Y a diferencia, como les decía, de operaciones anteriores de Israel que fueron muy quirúrgicas, dirigidas a lo que eran, por ejemplo, bases de lanzamientos de misiles de los hutíes en Yemen, esta vez las operaciones de bombardeo de Estados Unidos están dirigidas no solo a lo que son instalaciones militares, sino también a lo que son las bases terroristas y los lugares donde los líderes hutíes viven.
No parece que Estados Unidos vaya a consentir que se ponga que se ponga en riesgo el comercio internacional que pasa por el Canal de Suez. Ya hemos visto en el pasado algún episodio en el cual, bueno, pues el Canal de Suez quedó inutilizado temporalmente porque un carguero ahí se atascó. Bueno, se provocó un problemón a nivel mundial, dado que si el Canal de Suez queda inoperativo, entonces la única otra alternativa para llegar a Europa desde Extremo Oriente es bordeando todo el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, lo cual es muchísimo más tiempo de viaje y por tanto se incrementan los costes de los productos y por tanto, se incrementa el coste de transporte, por tanto el de los productos y por tanto se incrementan los precios en Occidente. Y por tanto, bueno, pues Estados Unidos ha decidido que no va a consentir que nadie se dedique con un puñado de misiles desde el Yemen a poner en riesgo la economía occidental. Como ven ustedes, Trump responde a todos los problemas de manera simultánea. Oiga, qué envidia. Caramba. Es un presidente de gobierno que, como tiene muchos asesores, pues es capaz de tratar con más de un problema a la vez. Ya nos gustaría a nosotros que eso pasara en algún otro país occidental. Por ejemplo, el problema de la inmigración ilegal. Es espectacular lo que está consiguiendo Trump en solo 2 meses. Escuchen. Febrero de 2025 ha registrado la menor entrada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en los últimos 25 años, con solo 8.450 cruces. Esta cifra representa una caída del 94% en comparación con los más de 140.000 registrados en el mismo mes de 2023. La patrulla fronteriza ha confirmado que este es el nivel más bajo desde al menos el año 2000, cuando comenzaron los registros públicos mensuales de estas estadísticas. El descenso de los cruces ilegales ya se había acelerado en 2024, impulsado por las restricciones impuestas por la administración Biden y la mayor cooperación con México en el control migratorio. Sin embargo, la tendencia se intensificó tras la toma de posesión de Donald Trump en enero. Durante ese mes, los agentes fronterizos registraron 29.000 detenciones, un 38% menos que en diciembre. En febrero, la reducción fue aún más pronunciada, alcanzando el 70%. Pues mira tú qué cosas. La inmigración ilegal, vaya problemón. Nadie parece capaz de resolverla en Europa, ni nadie parecía capaz de resolverla en Estados Unidos. Madre mía, claro, es que entran por la frontera, claro, ¿y qué haces con ellos? Claro, y cada vez que intentas deportar a alguien falta una póliza, dice algún juez en alguna parte. Pues fíjate tú, no lleva 60 días en el cargo y Donald Trump ya ha logrado reducir en un 94% la inmigración ilegal a Estados Unidos con respecto a febrero del año pasado. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues no sé, con cosas que parecen de sentido común, ¿no? Por ejemplo, amenazando a México con aranceles, es decir, amenazando a México con tomar represalias económicas que dañarían enormemente a la economía mexicana, que tiene un superávit comercial con Estados Unidos, es decir, que le vende a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos le vende a México, y planteándole un chantaje directo a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. O solucionas el problema de la frontera, o blindas la frontera para que deje de entrarme por la frontera sur pues todo tipo de cosas relacionadas con el tráfico de personas o de drogas, o te voy a crujir económicamente. Y oiga, pues Claudia Sheinbaum ha sido hasta el momento el dirigente de un país de Occidente que mejor ha entendido a Trump y que mejor lo está manejando. Trump le plantea algo sensato. Quiero que deje de entrar droga e inmigración ilegal por la frontera de México. Y Claudia Sheinbaum dice, pues vale.
Oiga, y se acabó la entrada de inmigración ilegal y de tráfico de droga por la frontera sur. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque si pasan todas esas cosas es evidentemente porque el país desde el que viene la droga y desde el que viene la inmigración ilegal no está poniendo el suficiente empeño para evitar que su frontera sea sistemáticamente violada en dirección a Estados Unidos. Basta con presionar un poco a ese país para que ese país se ponga las pilas y oye, entre lo que hace Estados Unidos y lo que hace México, fíjate, el problema desaparece. ¿Qué cosas se podrían hacer en Europa, verdad? Simplemente presionando a los países desde los que viene la inmigración ilegal. ¿Por qué Europa no presiona a Marruecos, a Senegal, a Mauritania, a Argelia, para cortar todo el tráfico de pateras? Porque mira que sería fácil, ¿eh? Todos esos países dependen en mayor o menor medida de las ayudas que Europa proporciona, de las compras que Europa realiza. Y sin embargo no se quiere utilizar esa herramienta de presión. Oye, como me sigas mandando pateras, te arruino. No se quiere usar esa medida de presión y se permite que el tráfico de personas continúe operando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay gente en Europa haciendo grandísimos negocios con la inmigración ilegal. Si se permite el tráfico de pateras es porque cuando esa patera llega aquí da derecho a una serie de ONGs, a toda una serie de ayudas públicas y al final ese dinero, termina llegando a numerosos bolsillos. Se dedica una cantidad indecente de dinero a la acogida de inmigrantes ilegales en vez de cortar de raíz la inmigración ilegal. ¿Comprenden ustedes por qué odian tanto a Trump? ¿Ustedes saben la cantidad de negocios que se van a ir a tomar viento gracias a las políticas de Trump? ¿Ustedes saben cuánto dinero se dedicaba a ONGs en Estados Unidos que se encargaban de atender a los inmigrantes ilegales? Por supuesto, todo ese negocio de las ONGs en Estados Unidos que se dedicaban a colaborar con el tráfico de personas, por cierto, incluidas ONGs de carácter religioso, incluidas ONGs católicas, se dedicaban a hacer lo mismo que aquí en Europa, a poner el cazo por la atención a inmigrantes ilegales. Consecuencia, que todos ellos presionaban para que la inmigración ilegal continuara, porque es el negocio. Bueno, pues todo eso se acabó en Estados Unidos y se podría acabar en Europa mañana. Trump no ha tardado 20 años en resolver el problema, ¿eh? Lo ha resuelto en 6 semanas. Simplemente presionando como hay que presionar. Si tampoco hace falta declarar la guerra a nadie con decirle: mira, machote, rey de Marruecos, si sale una sola patera de tus costas o alguien salta la valla desde tu territorio, no vendes un tomate más en la Unión Europea, ni recibes un euro más de ayuda de la Unión Europea. Vamos, se acabaría en 2 patadas la inmigración ilegal. Si no se hace es porque no se quiere hacer, porque se quiere mantener el negocio extraordinario de la inmigración que la inmigración ilegal supone para tantos golfos aquí en Europa y en concreto en España. Bueno, pues mira tú qué bien, resulta que se puede votar a gente que resuelva los problemas en vez de votar a gente que finge abordarlos pero en realidad los quiere eternizar. Bueno, pues aprendamos en cabeza ajena. En realidad, para el resto de países occidentales, ese es el problema que Trump plantea. Para el resto de dirigentes occidentales, Trump está dando mal ejemplo. Está dando ese mal ejemplo consistente en demostrar que las cosas se pueden solucionar y de manera infinitamente más fácil de lo que uno pudiera pensar. Claro, pues eso está poniendo en evidencia a tanto dirigente europeo, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos, pues ¿cómo va la cosa?
porque si Trump está poniendo en evidencia a tanto dirigente europeo, también está poniendo en evidencia al Partido Demócrata, que resulta que estaba gobernando y, oiga, los problemas no hacían sino crecer. Y Trump está actuando en todos los campos a la vez, con lo cual el Partido Demócrata ya no sabe a dónde acudir a apagar los fuegos. Y encima, pues tienen un grave problema de definición. ¿Qué quiere ser el Partido Demócrata de mayor? Y en estos momentos hay una revuelta dentro del Partido Demócrata contra el portavoz demócrata en el Senado. Escuchen. Chuck Schumer se atrincheró ante la revuelta demócrata en su contra. El líder de la minoría en el Senado desafió a los críticos de su propio partido que exigían su dimisión por permitir que el proyecto de ley republicano para evitar el cierre del gobierno avanzara en la Cámara Alta. El veterano congresista dejó claro que no piensa dar un paso atrás y defendió su decisión asegurando que hizo lo que tenía que hacer al elegir el menor de dos males. En una entrevista en The New York Times, Schumer insistió en que no cometió un error, argumentando que el daño que Donald Trump y Elon Musk, a quienes calificó de fanáticos antigubernamentales y nihilistas, podrían causar durante un cierre de gobierno sería mucho mayor. Además, el senador destacó que uno de los momentos clave en su decisión fue una conversación con legisladores republicanos en la que comprendió que, si los demócratas permitían el cierre, este podría durar para siempre. Bueno, follón en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ya saben ustedes esa conocida frase, el poder desgasta, pero la falta de poder desgasta muchísimo más. En el Partido Demócrata fingieron hacer un plante ante Donald Trump, paralizando un proyecto de ley que busca seguir autorizando fondos al gobierno federal para que continúe funcionando hasta septiembre. Allí, pues es el Congreso, son las cámaras las que tienen que aprobar todos los proyectos presupuestarios. Un presidente americano pues no puede gastar $1 sin respaldo de las cámaras, el Congreso y el Senado. Y bueno, pues eso da lugar a un cierto control de esas cámaras sobre la actuación presidencial. Y en ocasiones esa actuación presidencial pues está protagonizada por un presidente de un partido, mientras que las cámaras, o al menos una de ellas, están controladas por el otro partido, lo cual conduce a rifirrafes muy típicos de la democracia americana, y bueno, pues que tampoco están mal, forman parte del juego democrático allí, de los contrapesos de poderes. Por ejemplo, pues hay veces que las cámaras rechazan los proyectos presupuestarios del presidente y entonces hay que ir al cierre federal. Cierre federal que consiste básicamente en que se pone a todos los funcionarios en la calle temporalmente, y en la calle, me refiero en la calle, o sea, sin cobrar y sin trabajar, porque es que no hay dinero autorizado para pagar su sueldo. Entonces, bueno, eso es una medida muy extrema y claro, hay que jugar las cartas con prudencia porque la opinión pública pues lo puede tomar de una manera o lo puede tomar de la manera contraria. Por ejemplo, la opinión pública puede pensar, ajá, el presidente no ha tenido la suficiente cintura como para pactar con su oposición y ha provocado el cierre del gobierno. Pero también la opinión pública puede reaccionar al revés, diciendo, ajá, la oposición coge y antepone sus intereses políticos a los intereses de los ciudadanos y ha provocado el cierre del gobierno. El que la opinión pública se decante en un sentido o en el otro, pues depende de las circunstancias, depende de la popularidad de cada uno en un determinado momento, depende sobre todo de que consigas trasladar tu mensaje a la ciudadanía. Y bueno, pues en estos momentos el Partido Demócrata tiene un problema fundamental, y es que su nivel de aprobación, el nivel de aprobación de los ciudadanos americanos en lo que concierne al Partido Demócrata está en su nivel histórico más bajo. Está solo en el 19%. ¿Por qué? Pues porque el Partido Demócrata se ha embarcado en una carrera suicida con todas las políticas woke hace tiempo y encima tampoco está sabiendo reaccionar a la
llegada de Trump al poder. Y en estos momentos hay dos almas en el Partido Demócrata. Un alma que dice, un momento, vamos a ver, si seguimos sumidos en la radicalización absurda, seguimos apoyando medidas que la opinión pública rechaza, por ejemplo, todo el tema de hormonación de menores, eso es algo que rechaza una inmensísima mayoría de los americanos, tanto republicanos como demócratas. Bueno, pues ahí sigue el Partido Demócrata metido en eso que la opinión pública rechaza. Pues claro, así te vas por el sumidero, y hay gente en el Partido Demócrata que dice, ojo, que tenemos elecciones de mitad de mandato dentro de menos de 2 años, y como vayamos a esas elecciones todavía radicalizados frente a un Trump que tiene el poder y que está haciendo avanzar su agenda ideológica, estamos muertos, porque van a ganar los republicanos todos los escaños del Congreso y del Senado que están en disputa, nos van a machacar. Bueno, pues nada, hay gente sensata en el Partido Demócrata y otros insensatos dirigidos por la parte podemita del Partido Demócrata, todas las Alejandra Ocasio-Cortez y estas cosas, que dicen que no, que hay que ir a cara de perro contra Trump. Bueno, pues en estos momentos andan a bofetadas unos y otros. Al final el Partido Demócrata calibró la situación. El portavoz en el Senado, Schumer, dijo que mejor no echarle un pulso a Trump con lo del cierre del gobierno federal, porque iban a salir escaldados los demócratas, y entonces su ala radical se ha revuelto contra él, y algunos están pidiendo su dimisión. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida. Mientras que Trump en algunas encuestas tiene su nivel más alto de aprobación en la Casa Blanca, pues el Partido Demócrata se hunde, y se hunde además con razón. Luego veremos un ejemplo de cosas por las que se hunde.